Gracias por venir, por estar acompañándonos en este día lluvioso. El foro de hoy es un foro que organizamos con Mariana Chugar, acá con la Fundación y la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de un tema que nos parece que, aunque el título te pueda sonar conocido, es un tema que, como siempre decimos que queremos acá hacer desde el adentro. Son algunos temas menos conocidos porque es lo que le pasaba a cada uno de esos familiares, cómo se iban armando, organizando, tratando de ver cómo salir adelante. Nos parece que el relato de los 4 panelistas que tenemos hoy es muy interesante, muy personal y que puede ser muy enriquecedor. Se van a presentar solos. Tenemos a Carolina Carrero, de Familiares, la joven Carolina Carrero, a Javier Tassino, también de Familiares, a Gabriela Schroeder, que tiene una historia personal muy interesante, y a Marisa Ruiz, historiadora, que hizo un trabajo que ya ella les va a contar y que realmente vale la pena que lo conozcamos, que se conozca un poco más. Así que bueno, Mariana, vos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Esto es parte de un ciclo que empezamos al principio del año. Son 50 años de conmemoración del golpe, pero también de resistencia, y aunque es una palabra que quizás suena de otra época, todavía se necesita resistir a los discursos que vuelven, ¿no? Y pensar que la memoria o la batalla ya está terminada. Vemos lo que pasa en Argentina, inclusive acá, que es importante que estas historias se conozcan, que se siga contando y compartiendo, y justamente hoy vamos a ver un poco la resiliencia, las formas de apoyo y las redes de apoyo mutuo que se fueron construyendo durante la dictadura misma y después, ¿no? Y en distintos momentos de la vida, distintas formas de organización que permitieron que se siga con esta búsqueda de justicia y también construyendo la memoria que se va reconstruyendo y se va resignificando, ¿no? Cuando descubrimos cosas que no conocíamos de nuestra propia familia, de nuestra comunidad o de nosotros y nosotras, de nuestra propia historia. Así que bueno, les agradecemos a las y los panelistas por estar acá con nosotros y compartir su historia, y después invitamos al público para que hagan preguntas. Yo no tengo ningún vínculo familiar con ninguna organización. De lo que voy a hablar es el trabajo de una persona progresista, por así decirlo, en el amplio espectro de la gama del progresismo, y muy sensibilizada en el estudio de la historia. Soy historiadora y muy interesada en hacer una mirada desde la mujer, o sea, una mirada, yo siempre digo que soy una historiadora feminista, y por otro lado he tratado de serlo una activista de los derechos humanos. El motivo de este libro, que es donde yo hablo de esta experiencia de los familiares, de las familiares mujeres de los presos y presas políticas, se debió a que cuando yo estaba en México, ahí antes del 84, vino un viajero, un compañero, y de Montevideo, y la primera pregunta que le hacíamos era ¿cómo está la cosa? Esa cosa un poco mágica, como que alguien... Y él me dijo, mira, yo tengo contacto, porque el cuñado de él estaba preso, más que nada con el problema familiar, y te puedo decir que cada familiar milita para su preso. No pidas otra cosa más. Cada familiar en su entorno militan para el bienestar del preso o la presa. Eso me quedó rodando, me quedó en la cabeza. Y otra cosa que también me quedó en la cabeza fue cuando hablé con una prima mía, que era una mujer bastante despolitizada, había votado a Wilson Ferreira, o sea, no era en absoluto una militante de izquierda, y me contó que se enteró de que una familiar de ella, una prima, la tía, la hermana del padre, su hija había sido llevada presa, su hija y su yerno, en una ciudad del interior. Entonces se comunicó con la muchacha que se había sido liberada y que tenía el marido preso, hizo toda una infraestructura, una mujer que realmente
lo que tuvo fue una gran solidaridad. Venía esta señora del departamento, que era Durazno, ella la hacía dormir en la casa, la ayudaba a rallar el día antes el jabón, la ayudaba a pesar el kilo exacto que te dejaban entrar en el penal de Libertad. Entonces, todas esas cosas, ella me lo contó y además me lo contó con una total, como diciendo, esto que te estoy contando es como una anécdota, yo no soy ninguna heroína, como lo hice yo, lo tendrán que haber hecho muchísima gente. Y eso me hizo pensar, y cuando volví, porque en ese momento yo estaba en Estados Unidos, cuando me surgió esta idea de qué resistencia había habido acá en el Uruguay. Porque, haciendo historia comparada, en Argentina y en Chile hubo muchísimos organismos, algunos católicos, ecuménicos, y otros simplemente organismos de defensa de derechos humanos, integrado por ex políticos de la DC, de la democracia cristiana en el caso chileno. Acá yo no vi ningún intento ni ninguna intención de hacer absolutamente nada por parte de gente que, si bien la dictadura uruguaya lo que tuvo fue que no había ningún intocable, pero igual, gente que tenía como una historia familiar, una historia... Nadie hizo absolutamente nada para hacer como una organización de ex políticos o de miembros de los partidos tradicionales. La total indiferencia. A mí me dijo, yo le hice una entrevista a raíz de todo esto a Perico Pérez Aguirre y me dijo, mira, cuando pasó esto cuando se fundó CERPAC, yo fui a buscar apoyo a la iglesia y a la embajada americana. En los dos lugares me dijeron lo mismo. Bueno, va a haber conversaciones, todo esto va a terminar rápidamente. O sea, la total indiferencia, para decir el epíteto menos grosero, sobre una clase política que realmente no tenía mucho que temer o no tenía demasiado que temer. No creo que lo hubieran desaparecido o hubieran asesinado a un político como Sanguinetti, para poner no creo, pero nadie movió nada, o sea, no se movieron. Entonces yo lo que decidí fue empezar a hacer entrevistas de historia oral, que es la única... uno puede reconstruir las historias en este país, sobre todo con historia oral, porque no voy a saber jamás, aunque se liberen todos los archivos que están prometiendo que se liberen, qué sentía un familiar cuando allanaban la casa y se llevaban al hijo preso y le pedían, por favor, un buzo, y se enteraba que ese buzo había terminado como, ¿cómo se llama? Como capucha del preso o la presa. Entonces hice muchísimas entrevistas, usé para este libro algunas, no muchas, y porque también quería poner el caso de las familiares de todo el movimiento que se armó en torno a la Comisión Nacional para el Referéndum. Entonces la mitad del libro sobre las familiares de las personas presas y presos. Entrevisté a hermanos, hermanas, madres y bueno, y suegras, cuñadas, y tuve diferentes respuestas, pero todas muy interesantes. Por ejemplo, y tuve diferentes respuestas porque yo les preguntaba, ¿ustedes cómo se organizaban en un momento como ese, ¿no? Estamos hablando desde el año 71, 72, que esa fue la cara más legal y visible, hasta el año 84, donde realmente pudieron mandar una carta donde firmaron muy cuidadosamente familiares era una cosa tan eufemística, de presos por razones políticas, o algo que realmente... porque la verdad es que había un miedo terrible. De lo que yo pude sacar, yo en ese momento no estaba en el país, me di cuenta que había un miedo terrible en cualquier paso que se daba. Entonces, parece que donde ellas se juntaban, primero, porque además tuve la suerte, que es el sueño de todo historiador, de hacer una cronología de todo ese movimiento. La primera parte es muy clara. La primera parte eran los familiares que se reunían en AEBU, que eran familiares fundamentalmente de militantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ellos fueron los primeros que se juntaron. Y obviamente eso duró muy poco, porque no bien se dio el golpe de Estado, toda esa gente inclusive tuvo que salir al exilio o ir a un incilio lo más
cerrado posible, porque también corrían, ustedes saben que los familiares en ese momento corrían inclusive más peligro que en otro momento. Bueno, después viene el gran, para decir así, el gran golpe contra el Partido Comunista. O sea, hubo golpes permanentes de personas que fueron llevadas presas, pero podemos ver una primera oleada con el MLN y otros grupos, de izquierda armada o otros grupos menores, por así decirlo, no del MLN, sino el GAU. Y después hubo una gran batida, una gran ola represiva contra el Partido Comunista. Entonces, y después hubo, en los últimos momentos de la dictadura, digamos una tercera ola, que fue los jóvenes comunistas, hubo unas represiones que fueron no tan sutiles, pero realmente la gente nunca, los historiadores profesionales, nunca más revisitaron todo eso. Más bien revisitan grandes temas. Vieron que ahora está de súper moda y me parece maravilloso la derecha, ¿no? Todo el mundo está escribiendo sobre la derecha. Pero bueno, yo creo que hay cosas en la izquierda, pero es una posición personal, histórica mía, que todavía no han sido lo suficientemente develadas y estudiadas. Así que creo que yo inclusive tengo muchas ganas de retomar esto. Entonces, volviendo a la idea central, esta gente, estos familiares, perdón, que alguien me avise, no sé si 5 minutos antes, así redondeo, porque yo me entusiasmo, empiezo a hablar. Bueno, en el libro yo pongo cómo entraban a las casas, todo lo terrible que era ese momento y hasta que el detenido se hallaba. Muchas veces, bastantes veces, no se hallaba e ingresaba a la nómina del detenido desaparecido o de la detenida desaparecida. Eso es una cosa muy, muy cierta. La segunda parte que yo hablo, el paquete, el ómnibus, la cola y la visita. ¿Por qué el paquete que se le armaba al preso se podía convertir en algo colectivo? Porque ese paquete, que era un paquete muy estrictamente desarrollado por la represión, o sea, tenía 1 kilo de dulce, si pesaba 1,1 kg no pasaba, tanto de fruta, si pesaba un poco más no pasaba. Todo eso, la clase media alta, era un paquete que se podía hacer rápidamente, aunque era dantesca la preparación de ese paquete. Había que fotocopiar había que escribir el nombre del preso, entonces había que fotocopiar. La gente ya había fotocopiaba, hacía una pequeña tirita, pero había gente que no tenía ni idea de lo que era una fotocopia, que tenían que escribirlo a mano, que tenían terror de cometer alguna falta, porque eran engorrosísimos. Y esa gente, la más vulnerable, era ayudada, muy ayudada, por el feriante que le daba el kilo exacto, por el cuñado que le traía el paquete de tabaco, por otro familiar que le alcanzaba los boletos, porque no nos olvidemos que un boleto para la familia cada 15 días, si iba la madre y todos los hermanos, podía ser, todo eso había que medirlo además en términos económicos, en términos de desconocimiento de los terribles engorros burocráticos que significaba armar un paquete. Después venía la cola. La cola era algo, primero el viaje del ómnibus. La gente ya se conocía, por ejemplo, si yo tenía de 8 a 10, me contaban, que ir al penal de Punta de Rieles o al penal de Libertad, yo me levantaba a las 5 de la mañana, porque era el terror de perder ese ómnibus, porque el familiar se quedaba sin visita, y era una catástrofe total. Yo me di cuenta, lo que es la historia oral, cómo lo sentía esa gente, la catástrofe, cómo voy a perder una visita, me está esperando. Bueno, se levantaban tempranísimo, fuera la hora que fuera, agarraban el paquete, mucha gente tenía que irse de lugares lejísimos a tomar otro ómnibus. El ómnibus, tanto para el penal de Libertad, que era interdepartamental, como para el penal de Punta Rieles, a veces tenían que hacer 2 o 3 cambios y ya se conocían. Las familiares
mujeres ya se conocían y hacían conversaciones entre ellas, e inclusive en un momento como ese y en una situación así se captaban, era un momento de captación. Se preguntaban, bueno, ¿en qué piso está? Y además tenían una terrible desconfianza unas de las otras. Se vivía con una... Pensaban, esta persona, ¿será realmente un familiar? ¿No me la habrán puesto acá infiltrada? ¿No me estará sacando datos? Eso terminaba en la cola. Y acá voy a rescatar una figura masculina que me ha quedado muy grabada de la cola. 2 o 3 personas se refirieron a ella. En la cola se hablaba de todo un poco, los niños, pobres niños, como estamos viendo el problema de la niñez en dictadura, que ha sido tan poco estudiada y que ahora afortunadamente sí ha sido más visitada, los niños que corrían en las colas, que los sancionaban, como no podían sancionar a un niño, sancionaban a los adultos, no los dejaban entrar a la visita. Pero había un señor maravilloso mayor que iba a ver a un familiar varón, que su trabajo era recopilar chistes verdes. Entonces en la cola contaba esos chistes verdes para darle ánimo y ellos me decían, esas pobres viejitas que realmente, porque tienen que caminar desde la puerta del penal al penal en el caso de los 2 penales, que es un trecho importante. Y esas pobres mujeres mayores, o esas heroicas mujeres mayores, como ustedes la quieran, no sé por qué hablo de las pobres mujeres mayores, esas mujeres mayores, yo también, que en algún momento aparentemente estaban cansadas, tener un hijo preso grande debe ser de las cosas más terribles que le puede pasar a una persona. La cuestión es que el viejito, el señor recolectaba los chistes verdes y los contaban, y las viejitas, reproduzco lo que me decían, se animaban y llegaban, se animaban porque se reían y podían llegar finalmente a la puerta a donde estaban. Hay casos muy lindos de gente que llegaba empapada los días de lluvia. La madre de una rehena, Alba Antunes, la madre fue una persona... Ahí tuve, cuando hice la entrevista de familiares, entrevisté a la madre de Alba Antunes, y cuando hice el libro de las reinas, entrevisté a Alba Antunes, y ahí tuve las 2 caras de la moneda, que me hizo acordar lo que estás haciendo vos, Mariana, muy interesante. Y la madre de Alba Antunes, si ya es la hora, 5 minutos. Y la madre de Alba Antunes lo que hizo fue, estaba empapada y salió un coche militar y le dijo, señora, ¿la llevamos hasta la puerta? Ella dijo, no, muchas gracias, porque se acordaba de que los hijos le decían, ni un vaso de agua les aceptes, mamá, ni un vaso de agua. Gracias por el vaso de agua. Bueno, como tengo 5 minutos, les quiero decir que para mí fue muy importante, porque además del hecho en sí de estudiar algo muy poco estudiado, que después no se volvió a revisitar, se ha revisitado muy poco, las madres y familiares, mujeres de los presos y presas, lo hice obviamente con una intención feminista, y además con una intención de preguntarme por qué no hubo resistencia. Ahora se habla de la resistencia como un tema teórico importantísimo y se busca otros ejemplos teóricos, sobre todo del nazismo, se busca ejemplos de la resistencia en varios lugares, ejemplos teóricos históricos, me parece maravilloso, pero me gustaría que se ahondara esa pregunta, ¿qué resistencia hubo acá de la sociedad civil? ¿Por qué no se ha hablado más de los familiares de los presos y presas? Creo que eso tiene una respuesta automática, porque ese problema se solucionó. Fue el primer problema que se solucionó. Se dio la amnistía, las víctimas salieron, y no es que haya sido un happy end, porque salieron algunas en muy malas condiciones, en pésimas condiciones, no fue un happy end, pero tampoco ellos encontraron ni la escucha necesaria para poder verter a la sociedad esa problemática, y tampoco encontraron ninguna causa común hasta que finalmente pudieron luchar por la ley reparatoria, y eso fue muy importante porque pudieron tener algunos de ellos
que habían caído presos muy jóvenes y que no tenían ninguna forma de poder subsistir cuando salieron a mediados de los 80. Bueno, yo realmente me sentí con muchos sombreros en la cabeza, cosa que me pasa bastantes veces, pero esta vez sí. En este libro me sentí la feminista, la historiadora, los derechos humanos de los presos y presas, por qué no se estudiaba también, no solamente los familiares, sino las presas, por qué las mujeres presas fueron tan poco mencionadas, por qué recién en Memorias para Armar aparece la mujer y la mujer presa dentro de Memorias para Armar. Bueno, todo eso, y espero que esto les haya servido. Si quieren leer el libro entero, es muy fácil porque lo puse en... Es libre, está libre. Ponen Marisa Ruiz, Ciudadanas en tiempo de incertidumbre, y aparece, lo pueden bajar. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharme. Bueno, ya me presentaron, pero repito, mi nombre es Gabriela Schroeder Barredo y siempre pongo el Barredo, muy importante. Mi madre fue la que me llevó 9 meses en la panza, hay que reivindicar el apellido materno. Creo que todos o la gran mayoría tienen alguna idea de mi historia en relación al pasado reciente, porque mi historia es más allá de solo eso o de eso. Pero en resumidas cuentas, mi madre era Rosario Barredo. A mi padre lo asesinaron 10 días antes que yo naciera, el 14 de abril de 1972. Por supuesto que se tergiversó todo y durante mucho tiempo se dijo que había sido una batalla campal, como quien dice, pero no fue así. Entonces es un asesinato que quedó de alguna forma también sepultado junto con mi padre. Y bueno, no les voy a contar toda la historia porque es muy larga, la pueden leer en este libro, pero en definitiva, al otro día mi madre la llevaron presa el 15 de abril y yo nací el 24 de abril. Después de eso nos fuimos exiliados a Chile, después nos exiliamos en Argentina, y ahí mi madre formó una nueva familia. Y ahí fue cuando nos secuestraron a todos y finalmente asesinaron a mi madre y a su compañero William Whitelaw, junto con Selman Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y nosotros, mis hermanos y yo, permanecimos un tiempo más desaparecidos. Pero eso es como para hacerles un resumen y una entrada. Pero tomando lo que vos hablabas, un poco de por qué no se organizaron los presos, ¿no? Y era lo que hablábamos un poco antes cuando empezamos a pensar un poco esta dinámica y yo digo, bueno, ¿por qué no nos organizamos los familiares de los asesinados? Como finalmente sí se organizaron los familiares de los desaparecidos. Y como les decía, yo soy ingeniera, no soy socióloga, no soy psicóloga ni nada, pero desde la emoción y desde mi experiencia creo que pueden haber múltiples factores, pero hay uno muy importante y es que a nosotros nos entregaron un muerto. Nosotros tenemos una certeza de una muerte y ahí empezó nuestro duelo. Y cuando estás en duelo, no pensás, estás disminuido, estás resquebrajado. Difícil entonces en ese momento organizarse. Más cuando estás en dictadura, y como decía Marisa, fue una dictadura que siempre se habla de la argentina y de la chilena y se minimiza un poco la uruguaya, pero la uruguaya fue feroz, en gran parte también por nuestro pequeño tamaño y esta endogamia que tenemos que finalmente hace que el ataque a uno termina diseminándose, ¿verdad?, muy, muy rápidamente como un efecto dominó. Entonces yo creo que hay en gran parte eso de la dificultad de los familiares de asesinados para haberse podido organizar en tiempos tempranos. Después, yendo a lo particular y en mi familia, el gran justiciero, por decirlo de alguna forma, mi superhéroe personal, era el gran doctor Juan Pablo Schroeder, mi abuelo, que ahí, y tomando lo que tú decís, es importante también visibilizar a esas personas. Un hombre como mi abuelo, nació en una cuna blanca como hueso bagual, como decían, un gran abogado,
nosotros pertenecíamos a un sector muy privilegiado de la sociedad, etcétera, etcétera, de un día para otro ve a su mundo dado vuelta, ¿no? Un giro en 180 grados en muchas cosas, en muchos de sus pensamientos, en muchos de la forma en que él percibía la realidad, y tiene que adaptarse y tiene que como transformarse, ¿verdad? Hacer una metamorfosis muy grande si esa persona termina no solo luchando por sus familiares, sino que termina luchando por muchos otros. Hay mucha gente que le debe al menos la libertad a mi abuelo, ¿no? Y esa es una forma de resistencia también, ¿no? Pero y después, tomando el tema de las resistencias y lo que hablábamos, hay múltiples formas de resistencia, hay muchas distintas maneras que tienen que ver con las personas, que tienen que ver con el contexto y que tienen que ver con la evolución, ¿no? En mi caso, por ejemplo, podría hacerles una pequeña cronología, si es que me da el tiempo, de distintos momentos de mi vida en los cuales se dieron estos fenómenos de resistencia. Y vos hablabas del ómnibus, ¿no? Cuando yo nací, yo nací en el hospital militar, mi madre estaba presa, y los primeros días mi madre decidió mantenerme con ella en la cárcel. Mi primer hogar fue la cárcel central, hasta que claramente se dio cuenta que no era un lugar para una bebé, y decide entregarme no a su madre, sino a sus suegros. Tema que me he preguntado y he llegado a alguna otra conclusión, porque no a su madre. Pero bueno, me entrega a ellos. Y lo que hizo mi abuela, doña Beatriz Eumelia Orozco, Orozco Rodríguez, una señora muy de la sociedad que también vio todo su mundo a vuelta y eso, organizó a la familia de manera tal de que todos los días, desde el Prado, desde Millán y en aquella época La Rañaga, ahora Luis Alberto Herrera, todos los días me llevaban en ómnibus, algunos de mis tíos, ella y todo, todos los días a ver a mi madre y a que mi madre me pudiera amamantar. Eso fue una forma de resistencia muy importante, colectiva, dentro de lo familiar, pero colectiva, porque estaba mi tío Guzmán, por ejemplo, que en esa época tenía 11 años. Y la acompañaba y la ayudaba porque también iba con el paquetito viviente y otros paquetitos más. Y entonces era mi abuela con la bebé, con mi tío en el ómnibus, ¿no? Hasta la cárcel central, otro día era otro tío, y así se organizaron de manera de que no hubo un día en que no estuve con mi madre. En todos esos 9 meses, también un periodo de gestación en la que ella estuvo presa. Pero ahí vamos a otras formas también de resistencia. Yo fui una forma de resistencia en la cárcel. Y muchas de las mujeres que tuve el placer de entrevistar para mi libro, que fueron mi primera familia también, que estaban en la cárcel con mamá, me decían cómo llegaba esta bebé y llegaba la luz a la cárcel. Y todo se transformaba en torno a cuidar a la bebé, a jugar con la bebé. Y era una fuerza de resistencia enorme. O sea, lo pienso y se me pone la piel de gallina, porque era usar de la ternura de un bebé recién nacido, ¿verdad? Para resistir todo el horror que estaban viviendo. Y también esas mujeres en el libro y todo me contaron otras formas de resistencias que ellas hicieron adentro. Por ejemplo, decías los paquetitos con la comida. Los paquetitos con la comida mayormente no llegaban a ellos. O sea, era otra forma de tortura también. Los familiares lo podían hacer con mucho amor y mucha dedicación, y en muchas ocasiones ni siquiera llegaba al preso. ¿Qué hicieron ellas? Una huelga de hambre. Porque les daban obviamente que porquerías y nada de lo que les habían llevado a sus familiares, y las mujeres se organizaron e hicieron una huelga de hambre hasta que pudieron mejorarle la alimentación y recibir las cosas que les llevaban a sus familiares. Otra forma de resistencia que tenían esas mujeres maravillosas era cantar. Cantaban en distintos idiomas, cantaban de una celda a otra, y se cuidaban mucho. Siempre estaban pendientes de cuál estaba más débil, entonces ¿no? Concentrar las energías y las fuerzas en esa. Una cosa de solidaridad, de empatía y de red entre esas mujeres en la cárcel, que fueron
una forma de resistencia maravillosa. Después de eso mamá salió de la cárcel y decidió vio que en Uruguay no tenía ningún futuro, ya estaba marcada a fuego, era la mujer de Gabriel Schroeder, del comandante Joaquín, por decirlo de alguna forma, y que tenía que irse, y además porque ella aún, después de todo lo que había pasado, seguía teniendo los mismos ideales y quería seguir en esa lucha, y nos fuimos a Chile. Y en Chile también había múltiples formas de resistencia, y formas en las que la comunidad uruguaya, ¿verdad?, de exiliados y todos, se unieron y se organizaron para resistir el exilio, para resistir esas pérdidas y después para resistir y salvarse del golpe de Estado. Yo viví el golpe de Estado en Chile. Hace 50 años, cuando fue el golpe acá, yo estaba en Chile y hace 50 años estuve en el golpe en Chile. Y después, otra forma de resistencia, cómo esconderse, las redes. Nosotros estuvimos escondidas en la caldera de un edificio, gracias a la solidaridad y a las redes de otros, hasta que podíamos volver a salir a la calle y buscar una vía para poder escaparnos de Chile. Después llegar a Argentina y de nuevo, las redes, la solidaridad. Había que trabajar, había que tener dinero, había que cuidar a esta niña, había que alimentar a esta niña. Entonces, hay múltiples formas de resistencia. Yo no tengo conciencia, pero tengo la intuición y la sensación de que a mí mi madre me entrenó mucho. Porque cuando nosotros nos secuestraron, yo resistí. Y resistí mucho. Resistí a las mentiras que me decían cada vez que yo preguntaba dónde estaba mi madre, y con 4 años se la refutaba a mi secuestrador. Resistí a todas las manipulaciones, lo que llevó a que yo no era apropiable. Me trataron de apropiar. En 2 ocasiones me llevaron a distintas casas, pero no podían conmigo. Y en ese intertanto, mientras nosotros estábamos secuestrados, otra forma de resistencia, la de mi abuelo. Y su lucha incesante y su búsqueda incesante por mis hermanos y por mí. Y ahí actuaron nuevamente las redes. La importancia de las redes en todo ámbito de la vida, ¿no? Ahí las redes, el privilegio de pertenecer también de repente a un cierto sector de la sociedad que lamentablemente te genera más redes y sobre todo a ciertos niveles. Y mi abuelo ahí hizo de todo, porque además de golpear en todas las puertas, además de juntarse hasta con Miguelini, mi tío se juntó con el TOA, etcétera, nosotros nos secuestraron una semana antes. Mi abuelo escribió una carta que es maravillosa, donde relata los hechos y termina de una manera increíble que después se la voy a decir. Y esa carta lo que hizo fue volantes, que la fue entregando puerta por puerta en barrios, en nuestros vecinos, en otros barrios, donde fuera. Dejaron él, mis tíos y otra gente más, las suelas gastadas en las veredas de Buenos Aires repartiendo esos papeles que además obviamente habían sido entregadas a autoridades, etcétera, etcétera. Esa carta, que relata todos los hechos, termina de la siguiente forma, que yo también creo que es otra manera de resistencia y que después les voy a explicar por qué. Dice así: pido que me devuelvan a Gabrielita María Lucía, María Victoria Micaela y Máximo Fernando Agustín para educarlos en el amor a la patria y todos sus habitantes, inclusive aquellos que mataron a sus padres. Así terminaba la carta y así me educaron a mí. Me educaron en el amor, me educaron lejos del odio, lejos del rencor, y esa me parece que es una forma de resistencia potentísima, de resistencia, de generar capacidad de resiliencia, de sanación. Muy, muy, muy importante. Ahí en esa búsqueda también se accionó otra forma de resistencia, que fue la prensa, hoy tan vilipendiada y tan atacada, pero que es vital. Una prensa libre, una prensa valiente, una prensa guerrera, es el sostén de muchísimas cosas. Y ahí el Buenos Aires Herald tuvo una actuación, no solo el Buenos Aires Herald, pero sobre todo ellos, que se la jugaron poniendo nuestras fotos, publicando la carta de mi abuelo, insistiendo y pidiendo
que nos entregaran. Mi abuelo también se comunicó con Robert Kennedy, porque podía, porque tenía eso, y capaz que eso también a otro nivel ayudó. Pero finalmente fueron como el conjunto y esta red de resistencias lo que permitió que me devolvieran. Y con eso a mis hermanos, que eran chiquititos, y ellos sí eran muy apropiables. Entonces, ahí mi abuelo, que se le debe un gran homenaje, para mí es mi mayor maestro en cuanto a cómo resistir. Mi abuelo, lamentablemente, después de que nos encontró, lo que pasa es que poco después, además de todo lo que ya había pasado en mi familia, desaparece mi tío Esteban, y con eso a mi abuelo le dio una ACV, quedó absolutamente debilitado, disminuido. Yo estoy segura de que si él hubiera estado con mayores fuerzas, él hubiera seguido en esa búsqueda de justicia, hubiera seguido ayudando a mucha gente, pero también habría buscado, porque como buen abogado era un convencido de la justicia y de ese medio como medio de reparación, ¿verdad? Pero bueno, no fue posible. Y como le decía, nosotros nos entregaron muerto, que en el caso de mi madre ni siquiera lo pudimos traer, lo tenemos que dejar en Buenos Aires. Pero entonces empezó el duelo y con eso no nos organizamos. Yo me fui a los 18 años a Chile, en gran parte porque quería dejar de ser Gabriela Schroeder Barredo en el contexto uruguayo y de poder estar en un lugar y decir me llamo Gabriela Schroeder Barredo, a que todo el mundo dijera, ah, bueno, ¿no? Y que me reconocieron, me quisiera o no, solo por el hecho de ser yo. Entonces me fui con 18 años y también un poco a sanarme y a rearmarme y todo. Pasas el duelo, pero después tenés las consecuencias, te tenés que deconstruir para volver a construir y varias veces, porque además yo empecé desde chica, empecé desde el útero a vivir todo esto. Y entonces todas esas sensaciones y el duelo también van mutando a la medida que uno va creciendo. No es lo mismo lo que sentís y lo que pensás en la infancia, en la adolescencia, después en la juventud o después cuando sos madre, ¿no? Las cosas van cambiando, tu visión va cambiando. O sea, la memoria es lo que más cambia, además, ¿no? Pero finalmente me volví, entre medio empecé, o sea, de alguna forma me fui, pero nunca me pude ir, porque el hecho de que durante un tiempo además fui la única niña desaparecida, aparecía en Uruguay, me puso en el foco de muchas cosas. Y cuando se empezaron a hablar de temas y empezaron a ver nada más formas de resistencia, me encontraban en Chile, me encontraban en Pichilemu, me encontraban en Puerto Varas y me pedían entrevistas. A veces no las daba, otras veces las di. Y después hubo un juicio en Buenos Aires, fui a testificar, que es otra forma de resistencia, ¿verdad? No fui a hablar de mi caso en particular, fui dentro de una mega causa, pero fui. Y después nos volvimos hace 8 o 9 años, justo para los 40 años del asesinato de mamá y de Willy y de Miquelini Gutiérrez Ruiz. Y ahí se vuelven a remover cosas. La Fundación Miquelini hizo toda una serie de homenajes ese año maravillosos porque los hizo también desde el amor, desde la cultura, desde la música y desde la alegría, ¿no? No hay por qué hacer memoria y reclamar la justicia o algo desde la opresión. Y ahí se me volvieron a mover cosas, escribí una carta a un diario que derivó en una gran entrevista y después dije, bueno, tengo que hacer algo con mi memoria también. Por algo tengo tantos recuerdos siendo tan chica, o sea, tiene que haber un objetivo, tiene que haber una razón de esto. Y ahí decidí hacer este libro, ¿no? Y fueron 4 años, el libro lo hice además, busqué un partner que estuviera totalmente fuera de la historia. Él siempre me dice que lo de ser objetivo no existe, pero por lo menos que tuviera otra mirada de otro lado, y fueron 4 años de entrevistas, de muchas formas distintas de búsqueda que también fueron alguna forma de resistencia y que generaron en las personas muchas veces que entrevistábamos también nuevas formas de resistencia. Porque el juntarse y hablar, ¿no? Y poner el corazón y entregárselo al otro y unir las memorias y los recuerdos también es una forma de
de resistir. Y estaba con esto del libro y surgió Bacacay. De repente aparece un centro de detención en Argentina y que resulta ser que no estuve en Orleti como toda mi vida creía, sino que al parecer estuve en otro lugar. Y ahí en principio yo pensaba aportar información y me llamaron del juzgado argentino y me dijeron, vos lo que tenés que hacer es sos testigo porque sos víctima directa. Es muy difícil reconocerse víctima directa. Es muy difícil reconocerte cuando sobreviviste. No, es muy difícil. Testifiqué y empezó de nuevo todo un movimiento y dije, bueno, ahora hay que hacer algo. Aquí lo único que se pudo hacer, que fue la familia Michelini y la familia Gutiérrez Ruiz, que también tienen otras redes y pudieron tener otras formas de resistencia o de actuar y todo, promovieron y se hizo este juicio en el cual fueron juzgados Bordaberry y Blanco. Gracias a la ley de caducidad no se podía hacer otra cosa, pero ahora con esta cosa nueva y estos nuevos antecedentes de Bacacay, estaba la oportunidad de, bueno, abramos el caso y vayamos hacia los otros. Y lo pensé, le di vuelta, hablé mucho con los Michelini, hablé mucho con los Gutiérrez Ruiz, ellos tienen otros códigos y otros procesos. Al final le dije, perfecto, yo voy. Después, ustedes quieren, se unen. Y lo que hice fue denunciar, no el asesinato de mi madre, denuncié mi secuestro. Como una forma también de resistencia ante la desmemoria de lo que nos pasaron a nosotros los niños. Y denuncié en mi caso, fui, según lo que me dijo ahí el fiscal, la primera niña que va y denuncia ella directamente, niña un poco grande hoy, pero en aquella época niña. Y de ahí se unió la familia Liberov. Y de ahí finalmente se unieron las familias Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y de ahí el fiscal Percival le dijo, bueno, esto para poder sostenerlo tengo que unir otros casos. Y los empezó a unir, y empezó a unir familias, ¿no? Porque los casos son familias también. Y finalmente hoy tenemos esta mega causa del Plan Cóndor, que es otra forma de resistencia, una forma de resistencia muy importante, la cual tenemos que resistir mucho porque hemos tenido muchos embates, nos siguen tratando de parar de múltiples formas y entonces seguimos resistiendo. No terminamos nunca, finalmente. Pero bueno, es duro, es difícil además cuando, que lo hablábamos hoy también, ¿no? Un poco, nosotros somos víctimas del terrorismo de Estado, de un Estado que nos tenía que resguardar y nos atacó, y hoy tenemos que ir en contra de ese Estado, y tenemos que hacerlo nosotros, con lo cual el Estado de alguna forma nos revictimiza, y tenemos que resistir. Porque si no resistimos, no terminamos este proceso, no conseguimos justicia, no hacemos memoria, no ponemos las cosas más o menos en su lugar. Y construir memoria y poner las cosas en su lugar es una forma muy importante también de resistencia. Bueno, lo que están haciendo, lo que organizaron ustedes, yo no puedo hablar con los micrófonos. Después levanto la voz un poquito. Ah, bueno, está. Lo que están haciendo es muy importante, ¿no? El hecho del recordar, conmemorar toda una etapa donde está llena de lucha, está llena de solidaridad y está llena de una represión masiva, ¿no? El pueblo uruguayo sufrió una represión masiva, no solamente los que participaron más directamente. Me presento, yo soy Javier Tassino, porque no lo hice.
soy hermano de Óscar Tassino, está Karina, que es su hija, y bueno, mi vida en definitiva ha sido una consecuencia permanente de lucha por la democracia, que es por lo que toda la sociedad o gran parte de la sociedad uruguaya luchó y vivió para eso. Ustedes hablaban de algunas, lo decías bien, hay solidaridad, hay muchas formas de hacer solidaridad, de hacer participación, de trabajar muchas formas. Lo que cada uno pueda o pudo, y lo que le dio para comprender de hacer, ¿no? Pero se inicia, digamos, el camino a la dictadura era algo que las clases dominantes lo tenían pensado de mucho tiempo. Fueron buscando los caminos, cómo llegaban a eso, ¿no? Las cosas más terribles que nos sucedió o que vivimos son la represión, la muerte, la tortura, la desaparición, y después junto a eso, pegadito a eso, toda la resistencia de la familia y el pueblo. No se puede luchar o buscar luchar si no atraemos en definitiva la comprensión de la gente de lo que estamos viviendo, si la gente en definitiva no lo entiende por qué estás luchando, ¿no? El tema de, bueno, las clases dominantes se dedicaron toda la vida a desprestigiar al luchador, bueno, presentaban a los desaparecidos, los luchadores, como los ogros del mundo, como que eran esto, como era el otro, pero eran gente común, como nosotros, que la democracia les atraía a luchar, que no solo luchaban por ellos, ¿no? Ni tampoco los familiares de los detenidos, de los desaparecidos, luchamos por nuestros familiares. No es así, nosotros luchamos en definitiva por todos, por los que torturaron, los que cayeron presos, los que desaparecieron. Quizás usted capaz que no se imagina, ¿no? Pero el hecho de lo que sucedió en la dictadura de este país fue terrible, fue tremendo. Las cosas que hicieron los pobres viejitos que están detenidos, que bueno, por suerte se creó la Fiscalía de Derechos Humanos y bueno, se tardó porque se perdían los expedientes, y bueno, logramos en definitiva hacer una movilización importante y la virtud, con las cosas que le llevamos, con las cosas que él sabía, tuvo la virtud de juntar los expedientes y empezar a trabajar de una forma extraordinaria, extraordinaria. El caso de Miquelini Gutiérrez Ruiz estaba enterrado, y tu mamá estaban enterrados y bueno, están ahora en una investigación importante. Se salió a luz como se salió al doctor, ¿cómo se llama el doctor del interior? Roslik, que estaba también enterrado, y sin embargo se salió a luz, bueno, hay un detenido ahí. Y al mismo tiempo esto se da porque es un pueblo de lucha ¿no? Es un pueblo que ha luchado constantemente. La lucha es un factor fundamental, y si no nos defendemos nosotros, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. La huelga general o la respuesta al golpe de Estado no se hizo en un día, se hizo en muchos años se hizo esto. Yo trabajaba en una fábrica y de tanto decían los trabajadores que hacíamos la asamblea,
que si había golpe de Estado había huelga general. Un día un trabajador, esas virtudes que tienen los trabajadores, dice, ¿y? Dice, ¿cuándo va a venir el golpe de Estado? ¿Cuándo vamos a ocupar la fábrica? Bueno, y así lo hicimos. Cuando vino el golpe de Estado, en una respuesta maravillosa, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, las fábricas, los lugares de trabajo, estudiantes, estaban ya respondiendo. ¿Qué es la virtud de la lucha? La lucha tiene esa virtud de que lo que vos hacés, lo que vos luchás, lo que vos construís, lo vas a querer. Porque lo viviste, porque aprendiste. Y bueno, y los trabajadores y el pueblo en general aprendió en la huelga general, porque fue una huelga de 15 días, muchas cosas, muchísimas cosas se aprendían en la fábrica. Y bueno, se logró resistir, no se pudo romper, digamos, con las instancias que se quería acordar de un gobierno provisional y 6 puntos que había, no se entendió, se fueron afirmando los militares y continuaron con una represión que se dio durante años y tuvo varias etapas que se fue agudizando hasta el Plan Cóndor, que por supuesto siguen, en mi opinión, siguen trabajando y van a seguir trabajando toda la vida, porque esa es la historia, en definitiva, que tienen ellos y la historia que tenemos que tener nosotros de resistir, de luchar y de avanzar en democracia y de avanzar en paz. Siempre los pueblos en paz se entienden mejor las cosas y por algo van a la guerra, por algo van a la guerra continuamente. Y bueno, ahora tenemos ese conflicto de Israel y Palestina, en la cual es una desgracia la matanza que se está haciendo. Y bueno, hay que lograr la paz, porque ahí el diablo mete la cola y alimenta para los dos lados, en mi opinión, ¿no? Alimenta para los dos lados y por eso no hay arreglos, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva el poder, la plata, el dinero, las armas, siempre van hasta a predominar para que ellos marchen. Y bueno, y se da el tema ese bueno, resistencia a la dictadura hubo los 12 años de dictadura. Siempre hubo resistencia. Hay un libro de un compañero que estaba en Libertad, que era un libro con fotos y letras, ¿no? Decía, la resistencia duró 12 años. ¿Por qué duró 12 años? Porque durante esos 12 años cayó gente permanentemente al penal. Y lo hubo, porque la resistencia fue de 1000 formas, ¿no? Me acuerdo que salíamos a la calle, hacíamos manifestaciones en diferentes lugares, se conmemoraba, había un compañero en la zona que yo estaba, que a la hora que se decía, bueno, era como el 9 de julio famoso, que no se caminaba por 18 de julio y por San José y por Colonia a las 5 de la tarde en punto, y veía que había movimiento, había cosas, y de repente a las 5 de la tarde, ¡boom!, se llenó eso. En menos medida, porque era en una situación clandestina, hacíamos lo mismo a tal hora, en tal lugar, y claro, no duraba, las manifestaciones no duraban muchísimo, era salir a la calle, tirar volantes y desparramarse antes que te agarraran, ¿no? Porque ahí está. Una anécdota para que se rían, dos anécdotas, que me acordé ahora, ¿no? En el cerro, en un aniversario, todos los aniversarios, 1 de mayo, aniversarios posibles, se hacía algo se hacía en diferentes lugares, ¿no? Entonces había una columna, un mástil grande y colocaron una bandera.
¿no? Que debe haber sido una bandera del Partido Comunista. ¿Y qué hicieron? Engrasaron todo el mástil, lo engrasaron, ¿no? Entonces venía la policía y se quería subir y bajaba. Vale, un jabonado. ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? No querían que se viera la bandera. Tuvieron que llamar a los bomberos. Porque realmente no se podía, ¿no? Otro compañero estaba preso en el penal de Libertad y estaba en las celdas de castigo. Y había otro muchacho y estaba malísimo estaba porque, dice, yo venía el avión y bueno, traía, no sé qué traía en el avión y me pararon por unos nabos que volantearon de un edificio en Punta del Este una cantidad de volantes, ¿te das cuenta? Y él había sido el que estaba... Y bueno, se cayó la boca, no dijo nada, ¿no? Que era él, ¿no? Y de esas anécdotas hay muchas, hay muchísimas, digamos. Hay una resistencia permanente, la solidaridad, el trabajo, el hecho de la lucha, de participar, de trabajar por un país mejor, te permite. Y bueno, y en eso está Familiar. Familiar es una organización que trabajó constante ahí en la dictadura y después se fue desarrollando la salida de las primeras mujeres, las viejas que se le dice, que salían a la Plaza Libertad y eran 30, y bueno, y después eran 40, y después eran más, y la gente que a veces les decían cosas también, ¿no? Y bueno, y se fue desarrollando esa solidaridad, ¿qué nos pasa cuando de la huelga y de la dictadura? Tengo muchísimo, pero no los quiero distraer. Me interesa un aspecto. Me interesa el aspecto de cómo cuando se hacen las cosas para bien y para mal, hay un problema de cabeza. Hay un problema de entender el problema. ¿Cómo entendemos el problema que tenemos o cómo avanzamos hacia la democracia? Y la preocupación de Familiar, el trabajo, que es un trabajo de miles de personas. No es un problema de un grupo maravilloso, sí, también un grupo maravilloso que trabajó durante años en solidaridad, en denunciar, en estar, porque aparte a todo eso se suma el interno de cada uno. También no es fácil. Como no es fácil el interno de cada persona que estuvo presa cuando tiene que ir a declarar al juzgado y enfrentarse con los torturadores y hacerlos ir 2, 3 veces y enfrentarse a eso. Y enfrentarse a lo que las personas pasaron. En el caso de las mujeres, que fue tremendo en muchos casos, enfrentarse a la declaración es tremendo, duele muchísimo. Como duele muchísimo, en definitiva, en cada acción que haces con el familiar que te falta, que te vienen las fechas conocidas, las fiestas, los cumpleaños y tal, y no está. Y en eso es una afección que es muy distinta en cada uno, que por supuesto que todos lo sufren, pero también se siente de diferente manera, pero se siente. Es complejo eso. Por eso es inhumano, en definitiva. Si a vos te dicen que bueno, todo el mundo comprende que el tema de los desaparecidos, por ejemplo, es un tema que lo sentí, que está de acuerdo y que tiene que aparecer y que no tendría que haber sucedido, pero si vos te das vuelta y no haces nada, es lo mismo, es una mentira.
A nosotros, en la campaña preelectoral, vinieron todos los partidos políticos a reunirse con nosotros en el local. Y todo el mundo, que sí, que bárbaro, que hay que hacer y hay que hacer. Había campaña electoral, ¿no? Bueno, el presidente dijo que había sido un error y patatí, patatá. Nos atendió una vez, no le pedimos mucho tampoco, pero nos atendió una vez, pero tampoco, yo qué sé, no sé, te tiene que mover algo. Si vos sentís que las marchas a través de los años van aumentando, si no te mueve que hay 70 ciudades del interior que se manifiestan y hacen cosas, y que es multitudinaria la marcha de Montevideo, y que se expresa el exterior, 12 países del exterior, que se expresa el deporte de una forma maravillosa, como puede, más allá de todas las presiones, porque bueno, en Villa Española, que acompañó, junto a Progreso, fueron los primeros, la mataron, unido con narco y unido también con representantes de los gobiernos actuales, donde los echaron por esto, por el otro, porque impedían, entonces formaron una nueva dirección en Villa Española y votaron 30 en la nueva directiva. Un cuadro que trabajaba con el barrio, que trabajaba con las escuelas, que tenía huerta y que tenía una biblioteca en el vestuario. Bueno, está, así trabajan. Por eso el miedo hay que tratar de vencerlo. Porque el miedo te quita los sueños o las expectativas que vos tenés en poder desarrollar. Y bueno, y fuimos, y se fueron, pero mucha gente trabajó para eso, para ir logrando que la gente lo entienda. Si no te mueve eso, no te mueve nada. Estás mintiendo que vas a resolverlo, que vas a trabajar para la búsqueda. Que, bueno, el ministro de Defensa dice que fue el que dio más datos. No dio nada. Y ahora está con el tema de los archivos, hay todo un tema ahí con el tema de los archivos, que dan, que ponerlos todos, que hay que tener medida en la vida para todo. Vos podés publicar los archivos, pero hay aspectos personales que no los podés publicar, tenés que respetar a la gente. Y bueno, y el trabajo fue arduo, fue lindo, es un trabajo también que lo tenés que querer, tenés que sentirlo, ¿no? Es como el artista, ¿no? El artista que es capaz de expresar en una música, en una danza, de expresar esa alma, de ponerla al servicio de eso, esto es lo mismo. Esto es lo mismo, porque vos sentís que estás ayudando, y no es un problema que te ayudás vos, es un problema que te ayudás a la gente, que vas ayudando a la gente. Y bueno, y en ese recorrido se ha pasado por muchas cosas, ¿no? Es imposible también redactar lo que se ha pasado en eso, la justicia, que gracias a gracias a que se empezó, nosotros perdimos en la dictadura 20 años, que no se hizo absolutamente nada se hizo. Bueno, después se entró a los cuarteles, se empezó a trabajar, se formaban distintas organizaciones, se trabajó con los archivos sí, se trabajó con los archivos no, costó. Hoy quizás haya, está el famoso fichero de Berruti, que fue en el primer gobierno, Berruti que lo logró, y bueno, hay que seguir trabajando en eso, hay que trabajar con respeto y hay que trabajar sobre los aspectos esenciales que nosotros queremos, ¿no? La búsqueda del tema de los desaparecidos, tenemos la última mujer que se encontró, que se está trabajando en buscar el ADN y se está trabajando realmente. Se logró una coordinación con el Instituto de Derechos Humanos, con la Fiscalía,
con nosotros, trabajar un poco ahí en conjunto para poder avanzar en ese tipo de cosas que es importante, ¿no? Y el hecho de la búsqueda y la comprensión de la gente, para nosotros es vital conseguir brazos. Esos brazos que se tienen que alargar, que tienen que tocar a la gente, que le tienen que explicar, que le tienen que decir que esto es verdad. Así como tantos, bueno, Milei ahora dice que no son 30.000, que son 8.000. Acá también hubo un presidente que dijo en televisión que no eran 200, eran 6, 4, no sé qué, que encontraron. Y bueno, y se negó durante años, o se hizo todo lo que se podía, hicieron poco, o pudieron poco hacer. Pero bueno, la lucha continúa, la lucha hay que desplegarla en todos los campos posibles, y la meta nuestra es lograr seguir llegando a mucha gente. La última marcha, nosotros lo comentábamos recién, una de las marchas más grandes que tuvimos, de las que pegamos un salto importante, increíblemente, fue la pandemia, pero ya veníamos caminando bien en la pandemia, donde le entregamos la marcha a la gente, donde hicimos ese video, le entregamos y la gente salió y vio que podía hacer. Y eso es el camino que debemos lograr. A mí me emociona ver una margarita en un muro, en una casa. Y bueno, eso tenemos que seguir logrando junto a la justicia, ¿no? A Memoria, Verdad, Justicia. Y bueno, y Familiares es una organización que trabaja, que hemos incorporado, por suerte, a muchachas y a las mujeres primero jóvenes, que nos ayudan muchísimo realmente, y nos permite seguir avanzando. Y nos ayuda en general. La juventud se ha incorporado, ha entendido cómo avanzar. Y es lo que digo. Sí. Y es lo que... ¿Hablé mucho? No creo. No, le vamos a explicar lo último, que le explico, que a mí personalmente me emocionó mucho, ¿no? Hemos trabajado con el deporte, muchísimo. Hemos trabajado con el deporte, que no es fácil, pero hemos trabajado con el deporte, y es gente joven con la que trabajamos. Como hemos trabajado con los estudiantes que nos piden charlas sobre la dictadura y todo lo demás, y bueno, y atienden y aprenden, ¿no? El último cuadro que fuimos a visitar, y hablamos con la directiva, con los jóvenes del fútbol, bueno, hablamos, intercambiamos ahí, y viene un gurisito y dice, vos sabés que yo fui a otro cuadro el otro día y yo escuché esto. Le digo, ¿qué cuadro fuiste? A Rampla. Ah, sí, le digo, nosotros estuvimos ahí. Dice, pero a mí me habían quedado unas dudas, vos sabés, pero ahora no las tengo. Ahora sí, bien. Lo lindo de hablar último es que voy a hablar poquito, ya dijeron un montón de cosas y no voy a repetir. Creo que, y todo lo que tenía para decir me lo robó Javier, es lo que tiene hablar después de Javier, que te roba todo lo que habíamos quedado en decir colectivamente. Sí. Mi nombre es Carolina y formo parte de Familiares, soy como... Le dicen a veces la tercera generación, no somos tercera generación de nada, además porque se cuenta mal,
porque se copia mucho la Argentina, pero ese es un descargo personal. Tengo menos de 30, así que hace 50 años no existía, no era un proyecto familiar, mi madre no era nacida hace 50 años, por ejemplo, detalles. Y cuando estábamos conversando, digo, bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, puedo contar la historia de familiares, que me la sé al dedillo, de cómo en los 80 empezó a juntarse las asociaciones de familiares, de cómo se juntaban las viejas, de bueno, cuáles fueron las instituciones que se fueron formando, de cómo se consigue, o cómo se consiguió la categoría de detenido desaparecido, que fue una conquista de las organizaciones de familiares. No le dijiste, tenés razón, porque no escribiste el documento. Pero me dijeron que no. Me rezongaron. Entonces, resolvimos que iba a charlar un poco de cómo se han dado los cambios. Y hay una palabra que sonó mucho acá, fue lo colectivo y la resistencia, ¿no? Esa resistencia que fue cambiando desde las colas, desde el ómnibus, desde el paquete, hasta el cuerpo a lo largo de la historia y cómo ese cuerpo va manifestando y expresando diferentes emociones y transitando, ¿no? Esa niña que va creciendo, que se va yendo y escribe un libro, después muy lindo además, o una persona que no envejece y que siempre tiene la misma edad y que siempre tiene cuentos divertidos, ¿no? Y ese cuerpo que va teniendo muchas marcas, ¿no? Esas marcas que se van transmitiendo a todas las personas, ¿no? Y creo que ese ejercicio de activación ciudadana es el que nos hace acá estar algunas personas, ¿no? Pero que en el 20, que es como esa efeméride, ¿no? O ese día de máximo corolario de la narrativa, somos muchas personas las que nos reunimos. ¿Por qué? Por las marcas en los cuerpos y en las narrativas que se van transmitiendo, ¿no? Porque ese terrorismo de Estado y esa impunidad que a veces parece un discurso que se repite mucho, es real, ¿no? Es una historia que sigue vigente, ¿no? Cari decía en el acto en el Palacio, ¿no? Nos dijeron que teníamos razón. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que nos dijeran que teníamos razón? ¿No? Me dijeron esa vez, pero ¿cuánto tiempo? 50 años del golpe. Y si nos ponemos a hacer cuentas, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántas veces tenemos que ir a dar denuncias y revictimizarnos? ¿Cuántas personas se tienen que morir en este tiempo? ¿No? Y no somos las juventudes las que tenemos que venir a cargar esas mochilas del pasado, como a veces se dice, no son mochilas primero, ¿no? Y a mí esa cosa me molesta mucho, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pero bueno, sacando eso, las resistencias van cambiando. Y ya no es un jabón que se raya, ya no es más escondernos, ya no es más salir y picar porque hay que pintar un muro corriendo porque nos agarran, aunque ahora a veces hay que hacerlo, ¿no? Cambiamos las formas de resistir en todo este tiempo. Ahora podemos pintar muros muy lindos con la Brigada y Pascua, muy lindos, ¿no? Y podemos aprender a otros espacios de activación o de militancia. Y la Marcha del Silencio fue una que se transformó en estos 28 años, ¿no? En estos 28 años, que fue la movilización, fue transformando. Y la pandemia nos enseñó muchísimo como organización. Una organización llena de personas jóvenes, además, ¿no? Mirá, estas juventudes acá, que tienen un dominio de todas las tecnologías. No sé por qué se están riendo, yo no entiendo. Que no son nada población de riesgo en el momento de emergencia sanitaria, ¿no? No sabíamos qué hacer, no teníamos la menor idea de qué hacer. No nos podíamos juntar, porque somos todas personas jóvenes, entonces capaz que teníamos unos detalles de que teníamos un poco de miedo y un bombardeo sistemático de estos medios que nos quieren mucho, además a todos y a todas los que estamos acá, y no sabíamos qué hacer y pedimos ayuda.
Porque como decía Javi, ¿no? La organización dijo la metáfora de extender los brazos, ¿no? Y extendió sus brazos. Porque es verdad, si la organización hace las cosas sola, está frita, porque los lunes somos las familias que constantemente buscamos y resistimos en esta cuestión familiar, cotidiana. Pero es una cosa de tomar unos mates, charlar y comer unos bizcochos. Eso no, que es precioso, pero eso no genera o no tiene la capacidad de movilización de hacer todas esas cosas que vemos sola. Porque no somos personajes de películas, o por lo menos que yo sepa. Capaz que alguno es, y no me enteré, me encantaría que me pase algún poder, pues yo no, lo necesito para sobrevivir. Entonces pedimos ayuda. Y digo pedimos ayuda porque es así. No teníamos ni idea qué hacer, ni idea. Y la verdad que los mensajes se terminaron de responder en diciembre también, como para ser totalmente francas de la cantidad de respuestas que se recibieron. Mayo, diciembre. Mucho tiempo. Y ahí fue que se empezó a armar estas nuevas formas de movilizarse, ¿no? De esta forma de mezclar lo virtual con lo presencial y llevar la movilización a otras maneras u a otros códigos que eran re ajenos a los nuestros. Tradicionales, clásicos, divinos, porque no me saques la marcha del silencio en silencio, ¿no? Pero hay otras formas que se pueden conjugar y que suman a nuevas personas y a nuevas formas de conversar sobre el tema, ¿no? Yo me lo anoté por acá, pero bueno, no me puse quién lo dijo, me encanta. Pero bueno, que es la necesidad de juntarse y hablar, ¿no? La necesidad de juntarse y hablar de las entrevistas, de las historias orales, de las canchas de fútbol, de los gremios del liceo, ¿no? Esa necesidad de construir relatos y memorias colectivas de otros lugares, esa cuestión de hormiguita. Y también sacar la narrativa tradicional, aburrida, con amor, que a veces tenemos a la hora de transmitir historia. Porque son nuestras historias, las historias de todas las personas que estamos acá sentadas, ¿no? Porque como decían recién, cuando lo hacemos con amor y lo decimos con amor, llega de otro lugar. El relato y el contar cómo vivimos, cómo nos sentimos y qué nos pasó, creo que fue una de las grandes experiencias que tuvimos y el aprender a desentrañar los movimientos sociales en sentido amplio, la movilización popular, ¿no? Podría decir números, y los tenemos también, porque aprendimos un montón en todo esto. Por ejemplo, la Marcha del Silencio virtual del primer año tuvo un alcance orgánico de 2 millones de personas. Y lo voy a decir en criollo, porque uno aprendió en estas cosas. El alcance orgánico significa cuántas personas vieron ese videíto en ese día. 2 millones de personas. Para mí es un montón de gente. Las personas que saben del tema nos explicaban que esas 2 millones de personas implican que en ese momento estaban con el celular el primer día. A mí me pasó, por ejemplo, que yo estaba en mi casa y no se estaba viendo desde mi dispositivo móvil. Se estaba viendo desde el dispositivo móvil. En verdad no estaba en mi casa yo en ese día, no importa. Pero imagínense que yo estaba en mi casa, yo estaba cubriendo, no dormí ese día. Fuimos varios. Sí, fuimos varios. Bueno, imagínense que yo estaba en mi casa viéndolo del dispositivo móvil y conmigo había 5 personas más. ¿Bien? O, por ejemplo, en el complejo Boulevard, que vive una amiga, todo el complejo se juntó y era un dispositivo. ¿Cuánta gente vive en ese complejo? En la plaza de la cooperativa de Mesa 2 también se juntaron. En Acehua se juntaron y lo reprodujeron en una pantalla. Y todos juntos con el mismo videíto. ¿A cuánta gente llegamos? No tenemos ni idea. ¿Qué? A varios Uruguay. Sí. Bueno, además tenemos mapeados los países. Tenemos mapeadas las edades. Tenemos mapeados los perfiles de personas. Toda esa información tenemos ahora. Sí, claramente. No, familiares tiene ese informe. O sea,
pudimos llegar a un montón de personas que de otra manera no hubiéramos llegado. Y además, otra cuestión que la conversamos mucho es, como decía Javi, yo veo una margarita y me emociono, ¿no? A mí me pasa, yo todos los días hago, no el mismo camino, pero caminos similares para moverme a la urbe, y hasta el día de hoy descubro margaritas. Es impresionante. Voy caminando y descubro, ¡ay, acá! Y saco fotitos, ¿no? Como bien cholula. Pero el hecho es que lo que nos permitió fue que nadie pudiese ser indiferente. Porque el 20 de mayo podías no ir, podías no pasar por el lugar donde fuera la movilización o la concentración de tu lugar. Bueno, yo no quiero ir, no me acerco al centro o no tengo acceso al centro, porque no tengo plata, porque no me puedo movilizar, la ciudad no es accesible, vamos a ser honestos y honestas. Pero acá yo iba caminando por donde me muevo y no hay forma de que no me enterara lo que estaba pasando. Me muevo de punta a punta de Montevideo y por barrio que me moviese, algunos un poquito menos, no voy a mentir, pero de punta a punta veías una margarita, una consigna, una foto o lo que fuera. Y que hasta el día de hoy están, ¿no? Y creo que ese es el gran aprendizaje como organización, ¿no? De aprender a traer nuevos códigos de comunicación y habilitar la conversación de otra manera. Que estas conversaciones están buenísimas y son necesarias, pero a veces las hacemos las personas convencidas, ¿no? Pero cuando yo me voy a un bar a tomar una birra y veo que en el bar tienen una foto y tengo amigos, amigas y amigas que no tienen nada que ver, ¿no? Y ven ahí, me da el pie para conversar. O si estamos caminando por la calle y veo y tengo un compañero de trabajo, che, mira esto. Creo que ese es el gran aprendizaje de las nuevas formas y los nuevos mecanismos como asociación. No voy a hablar más. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si se quieren preguntar entre ustedes o le damos la palabra acá al público, pero capaz que ustedes se quedaron con ganas de entre ustedes hablar algo. Bueno, le damos la palabra al público y acá tenemos dos personas que creo que pueden aportar, que es Ignacio Randonea y Karina Tassino, que forman parte de este mismo colectivo y que tienen también de repente cosas que aportar, ¿no? Bueno, buenas noches. Yo quiero primero agradecerles a los cuatro porque realmente estuvieron bárbaros y me parece que esta mesa como fue armada, de dónde arrancamos y a dónde terminamos con esta juventud y con esta... que realmente me emociona lo que decimos siempre, pero... una constatación de que realmente hay futuro porque esta causa ha sido tomada realmente por las nuevas generaciones y que es tan importante que estén. Es así, sos una divina. Y además quiero decir, agradecerte a vos, agradecerte que me emociono porque realmente cuando leí el libro tuyo, primero que me atravesó esa lectura y te tengo que agradecer que hayas podido vencer ese dolor y contar esa historia que si vos no hubieras podido hacer eso y contarnos a todos nosotros, eso hubiera quedado en el silencio y eso demuestra la importancia de la memoria y de resistir, como decías vos, porque es una forma de resistir. Pienso en tus hermanos que al ser más chicos, cómo vos realmente tenías eso, o sea, cómo tu madre, tu familia y todo lo que se habló acá,
es el amor, ¿entendés? Porque ellos quisieron destruirnos, o sea, destruyeron nuestras familias, destruyeron a nuestros padres, quisieron destruir nuestras vidas, quisieron destruir nuestra niñez. Y yo creo que el hecho de que nosotros no tengamos odio ni rencor y hayamos logrado a través del amor que nos dieron primero nuestros padres, el tiempo que pudieron estar con nosotros, pero sobre todo los que quedaron, las familias que quedaron, esa resistencia de las familias que se hicieron cargo de nosotros y nos transmitieron todo ese amor, y familias que muchas veces era familia militante, pero otras veces no, otras veces no. En el caso de mi familia, yo siempre lo digo, los militantes estaban todos presos o desaparecidos, y los que quedaron, que no eran militantes, mi tío Álvaro, mi tía Ida, se hicieron cargo de todos nosotros, y se hicieron cargo desde el paquete hasta llevarnos esos caminos, Punta de Rieles, 3 niños, atravesando, que cuando llovía había un arroyo, literal, un arroyo. No sé cómo hacíamos eso. Y que mi tía nos faltó una sola vez. Mi único recuerdo es una vez que se engripó. Una vez en 4 años, que nos llevó otra persona. Pero entonces eso es una cosa imponente. Y es lo que logró que nosotros hoy fuéramos y somos lo que somos, porque como vos decís, eso es parte de nuestra vida, pero no es lo único. Nosotros somos mucho más que eso. Pero nada, no, quería preguntar cosas, pero bueno, es como eso. Necesitaba decírtelo y me olvidé del libro, que lo dejé arriba de la mesa, quería que me lo firmaras, y hoy anduve a las corridas con mi sobrino nieto y no pude. No, cuando llegué acá dije, ay, no puedo creer, no traje el libro. Bueno, no va a faltar oportunidad porque quiero que me lo firmes. Y gracias. Buscaremos la oportunidad. Pero Karina tiene un libro, Palabras Guardadas, que está muy bueno, que es el comentario de 12 presos y bueno, lo que han pasado, sus familias, que se recorrió muchas partes del Uruguay. Si quieren leerlo en algún momento. Es el tío, ¿vieron? Y además, no, pero yo creo que el tío se olvidó o no sabe que Karina fue la panelista de nuestro primer foro. Tú me dijiste ahora. Viste, se ve que no se entera de lo que pasa en la Fundación Benedetti, Javier Casino. Vamos a tener que afinar la comunicación o mandarte. No llega, Pero, no llega las cosas. sea familiar, yo sé que le llega. Yo sé que y lo manda y a Javier lo recibe. Lo que pasa es que, Bueno. voy a ser honesta, no llegan muchas cosas. Y Javier se olvida. No, yo quería retrucarte el agradecimiento y agradecerte tu agradecimiento y reforzar y reafirmar lo que dijiste, porque me dijiste, o sea, creo realmente que criarse en el amor, y el amor es la mejor forma de resistencia, es la que realmente después te da fuerza para todas esas otras formas de resistencia. Pero también siempre he pensado que, hablando de la justicia, la primera justicia es que estamos acá. Y no solo estamos acá, sino que hemos sabido amar, hemos sabido crear vida, hemos sabido transmitir más amor. Como vos decís, no pudieron con nosotros, no pudieron con nuestras almas, que es lo más importante de todo, ¿no? Bueno, es muy difícil hablar después de todo lo que han dicho, que agradezco enormemente a cada uno de ustedes. Yo me quedé con esta idea, de esta afirmación, ¿no? Primera, como disparador, de la idea de que alguien hubiese podido decir que en Uruguay no hubo resistencia, ¿no? Me pregunté si a lo que apuntaban era que no había habido resistencia armada, ¿no? Como lo hubo, por ejemplo, en
bueno, cuando al nazismo o a la lucha contra Franco. Me parece que se dijo bien todos los modos de resistencia que hubo en este país antes de la dictadura y durante la dictadura, ¿no? Todo lo que ustedes hablaron. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención también toda la forma de resistencia que tuvieron los presos en la prisión, toda la creatividad que desarrollaron. Un ejemplo, Henry Engler, donde su creatividad psíquica le permitió salir de evitar una psicosis crónica delirante y poder rescatar su psiquis a través de la creación imaginaria de ese círculo, ¿no? Del cual él habla en una película. Pero bueno, todas las formas de resistencia, ¿no? Basta ir al Museo de la Memoria para tener ahí manifestaciones desde cómo trabajaban, ¿no? Los distintos materiales que les llegaban. Y bueno, otra de las cosas que me importó mucho en todo esto que decían es la necesidad de poder poner palabras, ¿no? Poner palabras para dar testimonio, pero también palabras para hacer un relato para ustedes mismos, porque todo lo que vivieron, ¿no? Cada uno, bueno, sobre todo cada uno de los familiares directos y de las víctimas, ha sido verdaderamente tan horrible que la resistencia psíquica también justamente se da a partir de esa creatividad y el poder poner palabras de distintas maneras, ¿no? Hemos oído acá, por ejemplo, a otras personas que es a partir de su arte, de su creación pictórica, bueno, en este caso fue la escritura, ¿no? Y también, bueno, la importancia de todo lo que son el poder comunicar a los otros. Y a mí me parece que a través de todo esto, de todos estos encuentros, de todas esas manifestaciones, lo que se hace es construir un relato que permita que la sociedad entienda mejor lo que ocurrió y que además lo pueda acompañar. Porque de otra manera no se sabe, es decir, el saber implica entender y implica poder identificarse, empatizar, y eso solamente se da, me parece, sí, a través de esos relatos que le dan cuerpo a lo que sería simplemente una descripción de lo que pasó. Así que, bueno, verdaderamente me siento muy conmovida. Y pienso que Daniel Biglietti, que fue mi compañero, lo estaría también enormemente. No, hablando justamente de eso, quería que lo habíamos comentado, pero me parece importante, son resistencias antes de la dictadura, en la dictadura y ahora en la post-dictadura. Hablaron mucho de lo que se está haciendo ahora desde la organización y todo, pero también la sociedad civil de a poquito también se va moviendo y hay colectivos como Memoria en Libertad o Jacarandá, que también buscan el rescate de la memoria desde otros lugares. A Memoria en Libertad, por ejemplo, organizamos una exposición, y hablando de esos materiales, ¿no?, con los juguetes que nos hacían en la cárcel. Sí, estuvo en varios lados, recorrió el interior también y todo. La semana pasada. Mira, y es una linda forma, porque es una forma desde la ternura también, desde lo positivo y todo, de generar memoria. Y después está también Jacarandá, que lo que busca es, a través de expresiones culturales, ¿verdad?, también preservar la memoria. Y rodeamos el Palacio Legislativo con velas y hubo un escenario con mucha música y todo. Me parece que esas formas de resistir son muy buenas porque también reúnen a los jóvenes, genera esta empatía de a otra y derribamos ese mito de que todo esto lo mueve el rencor o la mirada hacia el pasado, etcétera, sino que todo lo contrario, lo que nos mueve es el amor.
Me parece que estamos todos muy conmovidos, que no sé si es la palabra adecuada. Mariana y yo les agradecemos realmente la generosidad de haber venido a contar esas historias tan de adentro, tan personales, que creemos que, bueno, que hay que seguir hablando. Por eso lo grabamos y después queda colgado en la página, en el canal de la Fundación, para que... Y los del AR también. La socia defiende. Sí. Bueno, yo creo que colgar estas cosas de las redes es otra forma de resistencia, otra forma de comunicación, y hay que seguir difundiendo y resistiendo de todas las maneras posibles que se puedan construir. Así que bueno, muchas gracias. Y creo que este va a ser el último foro, porque estaba pendiente el próximo, que era de música, de exilios y resistencia, pero como bien decía Darno Jans, no hay nada más difícil que coordinar horarios con músicos. Y ya estuvimos cambiando la fecha varias veces porque no queremos que hayan ausencias y de ninguna, no estamos consiguiendo armarlo, así que no sabemos si lo vamos a poder hacer o postergar o cancelar, pero de todos modos, si este fuera el último foro, la verdad que nos quedamos muy contentas porque es un cierre hermoso, conmovedor, de mucho amor, y como decía Javier, bueno, y Gabriela, de lucha, resistencia con amor y en democracia. Y extendiendo los brazos a más para que se sumen más. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Sí, hay jóvenes también acá para seguir. Y si no es este año, nos veremos el próximo, pero seguimos. Y al mismo tiempo, el tema de los derechos humanos, esta es una parte de los derechos humanos, pero los derechos humanos abarca un conjunto de cosas, la libertad, la democracia, el hecho del trabajo, la salud, la enseñanza. No lo que dijo Milei ayer, que dijo que la enseñanza no puede ser gratuita, hay que pagarla, ¿no? Y ahí, perdón, quiero decir algo, porque yo estoy con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos también, y creo que parte del desafío y lo que va a dar más vida a estas luchas es ver la interseccionalidad de las luchas y ver cómo se conectan las luchas de hoy de quienes sufren una condición no de salud mental, con personas que están sin casa, con la gente que lucha contra la violencia de género. O sea, hay una cantidad de cuestiones que nos conectan con ese pasado y por lo que luchaban quienes hoy estamos recordando, que es ese nuevo mundo, ¿no? El mundo, ese otro mundo. Que no llegó, pero bueno, todavía tenemos una última chance. Porque tenemos también las cuestiones climáticas, el ambiente, todo eso, por favor. Sí, ¿no? Sí, todo el reconocimiento que hoy en Uruguay, que ni se reconoce como que tiene población indígena, hay gente movilizada conectando esas luchas también. Y también el derecho de los escritores a ser reconocidos, a tener una renta básica, que es una de las luchas que promueve la Fundación. Yo sumo también a los derechos de los artistas, que no nos computan el trabajo como debiera ser y tendríamos derecho a tener una jubilación como cualquier trabajador, aunque no tengamos las 8 horas diarias, pero son otras formas de trabajar y de crear. O sea que todavía hay muchos derechos por seguir reivindicando. Y tanto nos ayudan los artistas, ¿no? Porque los artistas están continuamente presentes, ¿no? Realmente. Es parte de la solidaridad. Así que gracias a ustedes también por la solidaridad de estar acá.